Armando Flores, ministro de Economía, está con nosotros esta mañana. Mire, estamos ya a 2 semanas para que cierre este gobierno, el gobierno del presidente Mauricio Funes. Por supuesto, la última semana ya tenemos una calendarización de personas con las cuales vamos a hacer una evaluación de los 5 años del gobierno del presidente Mauricio Funes. Pero queremos aprovechar también ese día para conversar con el ministro sobre las expectativas, bueno, de lo que queda, cómo se cierra prácticamente, porque ya en 2 semanas es poco lo que se puede hacer, pero lo que se ha venido trabajando es importante contarlo, es importante preguntarle si se cumplió, ¿no?, las metas, lo que se había propuesto como ministro de Economía. Alguien me decía ayer, mire, a través de las redes sociales, cuando supo que iba a tener yo al ministro de Economía, pregúntale sobre el tema de los frijoles, me decían. ¿Por qué los frijoles han subido y por qué no se está permitiendo traer frijoles de otro país? Que es obviamente es un tema de mucha sensibilidad para los salvadoreños, porque ese es parte de la dieta alimenticia, ¿no?, los frijoles. Sí. Bienvenido, Armando, un gusto. Buenos días, Romeo. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Como lo he dicho, estoy ya en la fase final. Yo le digo a mi equipo, estoy en el sprint final de esta responsabilidad que he tenido durante un poco más de 2 años. Y además encarando este cierre con mucha intensidad. De hecho, en unos minutos, al salir de la entrevista, voy a inaugurar un evento que tiene que ver con promover más el acceso al financiamiento productivo en el país. Hemos avanzado, ya te voy a comentar los números, un poco la perspectiva que veo, pero es muy importante esta oportunidad que te agradezco mucho para hacer un poco el balance de cómo se recibió el ministerio, cómo se va a entregar el Ministerio de Economía, y dentro de eso, pues sin duda, un tema importante es el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. En el tema del frijol, por ejemplo, esta madrugada la Defensoría del Consumidor fue conocido que se fue a instalar al centro de San Salvador para hacer un operativo sorpresa a los comercializadores. ¿Estará todavía la Defensoría instalada en el centro? Entiendo que sigue en el centro de San Salvador, en la calle Gerardo Barrios, que es una calle muy conocida, en donde se comercializa mucho granos básicos. Ahí está la Defensoría haciendo la inspección en el terreno. Como se sabe, la Defensoría del Consumidor es una entidad autónoma, no depende del Ministerio de Economía, y yo pues lo menos que puedo hacer es reconocer esa labor. Es una labor importante para el país frente a un tema que es muy sensible. El precio del frijol ha venido incrementando en los últimos meses, el país tiene suficiente producción de frijol, y la presión hacia el alza tiene que ver con el incremento de precios en los países vecinos. Ante esa alza de precios en los países vecinos, particularmente Honduras y Nicaragua, algunos comerciantes empezaron a incrementar la exportación de frijol salvadoreño hacia esos países, generando una presión en el precio local. Por eso es que el gobierno, entre otros motivos, en una coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, emitimos un acuerdo ministerial de ambas carteras para restringir las exportaciones de frijol, de manera que tengamos mayor seguridad de abastecimiento en el país. Por cierto, la Defensoría ha estado comentando que hay información que muestra suficiente abastecimiento de frijol, no hay un problema de desabastecimiento, hay suficiente oferta de frijol. Y por lo tanto no es necesario traer de otro país en este momento. Sí, por tanto lo que hay que hacer es que funcione el mercado de manera transparente, que la vigilancia que hace la Defensoría siga siendo muy activa, y por supuesto que estamos desde el Ministerio de Economía haciendo lo propio para contribuir a evitar que esto siga afectando la economía familiar. Bien, Armando, cuando se habla del Ministerio de Economía generalmente se asocia, y tú así lo has explicado en algunas ocasiones, ¿no?, se asocia con trabajo, olvidando de que hay un Ministerio de Trabajo también y que tiene como función, entre otras cosas, de velar la situación laboral, el ambiente laboral de los trabajadores y trabajadoras, pues tiene además, digo, otras funciones, ¿no?, generar políticas probablemente para crear condiciones, para generar empleo. Pero ciertamente Economía como que se ve como el rector de la institución que debe crear empleo, y creo que no es una visión equivocada, porque cuando, por ejemplo, el Ministerio de Economía potencia la generación de micros y pequeñas empresas, se está generando empleo cuando crea esas condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha venido trabajando el Ministerio para fortalecer la micro, pequeña empresa, o crear oportunidades o abrir accesos a créditos, como tú dices, para que se puedan crear pequeñas y medianas empresas? Mira, Romeo, en primer lugar yo quisiera decirte que hemos avanzado en este quinquenio definiendo políticas nacionales, que es un poco la mirada estratégica que se tiene que tener para impulsar temas concretos. Por ejemplo, una mirada estratégica es la política nacional de micro y pequeña empresa, como hay otras, política de energía,
política industrial, política de calidad, política de innovación. En este quinquenio trabajamos por lo menos en 5 políticas nacionales, que son estas miradas de largo plazo, que nos plantean, que nos orientan el rumbo de lo que hay que hacer en esos temas. Uno de ellos es la política nacional de la micro y pequeña empresa. Justamente siguiendo esa política, logramos, y a mí me alegra mucho que cerrando mi labor como ministro de Economía, logramos la aprobación por primera vez, Romeo, de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en El Salvador. Eso no lo teníamos. Está aprobada la ley, la política nacional está en marcha, y esa política nacional plantea, entre otros temas, el fortalecimiento de los servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa. Y me alegra mucho ver que hemos avanzado sustancialmente. Comento, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que presido como ministro de Economía, en el año 2009 tenía $1.900.000 de presupuesto nacional. Ahora tiene casi 9 millones de apoyo para hacer la labor que viene haciendo. Ese fortalecimiento político y presupuestario ha llevado a que la CONAMIPE y sus entidades relacionadas haya permitido crear y saltar de 6 ventanillas de apoyo, 6 ventanillas de apoyo a la micro y pequeña empresa en el año 2009 a 27 ahora en el 2014, Romeo. Es un incremento considerable de las oficinas de apoyo a la micro y pequeña empresa, y en ese incremento cuenta mucho una alianza entre el gobierno y las universidades que llevó a crear los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa. Entonces, como lo decías muy bien, cuando uno piensa en el Ministerio de Economía, la percepción ciudadana lleva a conectar con empleo. Pero en este caso el empleo vía el fomento productivo, vía el fortalecimiento de la creación de micro y pequeña empresa. Por cierto, Romeo, en este quinquenio dimos otro gran paso, y es facilitar el mecanismo para crear empresas en El Salvador. En la medida que en El Salvador tenemos más empresas formalizadas, más empresas instaladas legalmente, el empleo que se crea en esas empresas es un empleo formal. Comentarte que en este periodo, a través de mecanismos que hemos creado en los últimos 2 años en particular, por ejemplo, miempresa.go.cb es un portal especializado que hemos creado hace 2 años. Es para crear una empresa en línea. Que permite crear en línea una empresa. Hay un emprendedor que viene haciendo una labor emprendedora y no ha formalizado su empresa, apoyándose en miempresa.go.cb la puede formalizar. O el caso de un empresario, una empresaria que quiere tener servicios empresariales en línea, miempresa.go.cb. De hecho, la puesta en marcha de estos mecanismos de facilitación de la tramitología llevó a que en este quinquenio que estamos cerrando, en El Salvador nacieran un poco más de 16.500 nuevas empresas. 16.500 nacieron en este quinquenio en medio de la crisis internacional. Por año estamos hablando de un promedio de 3.318 nuevas empresas que nacieron. Nuevas empresas formalizadas. Y se monitorea, Armando, que eso es importante, si se creó esa cantidad de empresas, es importante el dato, digo, pero se monitorea cuántas de estas se mantienen vigentes o fracasaron, cerraron, por ejemplo. Es parte del trabajo que hace la CONAMIPE y estos centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa, porque como muy bien lo dices, no solo es bueno o es suficiente que haya un mecanismo de agilización de la tramitología, sino que tenemos que tener buenos servicios de apoyo y buenos mecanismos de inserción y de aprovechamiento de las oportunidades que tiene la micro y pequeña empresa. Por cierto, Romeo, algo que ha ayudado mucho es que en este gobierno también se reformó la ley LACAP, la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. En esa ley se estableció un artículo que dice que las compras públicas, las compras del gobierno, deben tener un 12% dirigidos a comprarle a la micro y pequeña empresa. Eso no lo teníamos antes tampoco. Entonces, si la micro y pequeña empresa ahora tiene mayor facilidad para formalizarse, ahora tiene mejor y más servicios de apoyo, ahora tiene oportunidad de venderle al gobierno a través de este 12%, lo que muestra es que vamos fortaleciendo el tejido productivo. Se va fortaleciendo, se va dinamizando. Y tiene mucho sentido enfocarse en esto, porque la micro y pequeña empresa es el 99% de las empresas de El Salvador. Por eso este gobierno hizo la diferencia, y es ayudar a que surgieran nuevos actores económicos. Y esos nuevos actores, fortalecerlos desde la micro, pequeña y mediana empresa, desde las cooperativas. Entonces, nos ayudó mucho este diseño de políticas nacionales,
política nacional de calidad, por ejemplo. Nosotros necesitamos subir el estándar de calidad en el país, subir el estándar de calidad de cómo se fabrican los bienes y servicios, porque eso va a cumplir con los derechos de los consumidores, de los ciudadanos, y también va a abrir oportunidades para vender nuestros productos en el extranjero. Entonces, esta es una visión sistémica de políticas nacionales, de leyes que se crearon o se reformaron. Quiero comentarte que fueron 13 leyes creadas o reformadas en este quinquenio. Muy intensamente trabajamos en los últimos 2 años y sin duda ese nuevo marco legal contribuye para este esfuerzo de que en El Salvador vayamos teniendo mejores oportunidades de empleo para la gente. Por cierto, el dato de empleo, Romeo, nos muestra el resultado. Mira esto. No sé si me pueden ayudar los amigos de la cámara. Mira esto. Cuando uno le pregunta a los últimos 3 gobiernos cuál es su aporte creando empleo formal, esa es la respuesta. En el quinquenio de Francisco Flores, formalmente se crearon 10.200 empleos formales. 10.200 en 5 años. En el quinquenio de Antonio Saca, 78.400. Y en el quinquenio de Mauricio Funes, este es el dato hasta diciembre, son 107.000 empleos formales en El Salvador. Esto muestra, Romeo, esto muestra, ahí está mejor, esto muestra realmente que la estrategia que se ha seguido es una estrategia que ha generado más empleo, incluso el empleo creado durante el gobierno del presidente Funes es más que los empleos creados en los 2 gobiernos anteriores, y eso creo que es una buena noticia. La gente con razón todavía siente que hay un problema de déficit Armando, de empleo. Y de esos 107.000 empleos generados, ¿cuántos son de empleos públicos, creados en instituciones públicas, y cuántos son empleos generados en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Que sería otro dato interesante. La mayoría, Romeo, del empleo formal creado es en el sector privado. Prácticamente 75% de estos 107.759 empleos formales, 75% en el sector privado, 25% en el sector público. Y en el sector público predomina nuevo empleo en educación, en salud y en la policía. Ese es el principal empleo en el sector público. Creo entonces que tenemos, como lo ves, un gobierno que logró y le deja al país políticas nacionales. El nuevo gobierno no tiene que pensar qué va a hacer en materia energética, Romeo. Por ejemplo, la política nacional de energía nos llevó a trabajar intensamente en cambiar la matriz energética, en hacer un giro estratégico en cómo tenemos la producción de energía en El Salvador. Sabiendo que en El Salvador tenemos dependencia del petróleo, 50% de la energía que consumimos viene del petróleo, y eso encarece la energía eléctrica en el país. La política de energía nos llevó a trabajar para cambiar esa matriz, esa dependencia, y lo hemos hecho. Te comento, en diciembre, porque el Ministerio de Economía preside el Consejo Nacional de Energía, en diciembre, desde esa tarea del Consejo Nacional de Energía, en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, acompañamos la firma de un gran contrato entre 900 y 1.000 millones de dólares de nueva energía que viene de gas natural. Eso fue en diciembre, firmado el contrato. 355 megas de energía que vienen a El Salvador en el 2018. Y segundo, la semana pasada, 32 empresas entre extranjeras y salvadoreñas presentaron sus ofertas de energía renovable. Es decir, 100 megavatios que vienen a El Salvador, se van a producir en El Salvador aprovechando la luz solar o aprovechando los vientos. ¿Cómo es ese proceso, Armando? Porque eso es importante, ¿no? De alguna manera es más participación de salvadoreños. Como tú dices, hay salvadoreños participando, pero también extranjeros, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de licitación y cómo va a funcionar esto? Bueno, de la energía renovable. Lo primero es que el Consejo Nacional de Energía establece una directriz que la CIGED puso en marcha. Esa directriz es: encontremos espacio en la demanda de energía del país para identificar un renglón, un conjunto de energía que vamos a dedicarle especialmente a energía renovable. Y entonces la CIGED le dice al Consejo de Energía: tenemos la oportunidad de contratar, de licitar a largo plazo 100 megavatios. 100 megavatios de energía. Eso entonces nos lleva a hacer una convocatoria a empresas salvadoreñas y extranjeras que quieran producir energía renovable en El Salvador. Y les dijimos: prepárense, que viene esta licitación,
Esta licitación ustedes pueden participar todos los que quieran. Lo importante es que nos digan cuál es la tecnología, cuál es el precio y cuál es el tiempo, entre otras condiciones. De esa invitación que se hizo, 32 empresas presentaron sus ofertas la semana pasada. 32. Eso significa, de los 32, Romeo, 30 son empresas que nos ofrecen inyectar energía a través del sol, el aprovechamiento de la luz solar, energía fotovoltaica, 30. Y 2 nos dicen, ofrecemos energía a través del aprovechamiento del viento, energía eólica. Tenemos 32 ofertas. En unas semanas se abren las ofertas económicas y las ofertas técnicas que esto significa, y en julio se firma ese contrato. ¿Qué significa, Romeo? Que El Salvador por primera vez, es la primera vez, por eso te decía la política nacional como relevante, porque esa política llevó a trabajar en el cambio de la matriz y ahora por primera vez veremos en gran escala, 100 megavatios, es una cantidad importante, produciendo energía solar y energía eólica en El Salvador a partir de este contrato. Esto significa que con esos 100 megavatios vendrán 300 millones de dólares de nueva inversión, combinado con los 900 o 1000 de energía que viene de gas natural, tendríamos fácil 1.200, 1.300 millones de dólares en energía en El Salvador, que es una buena noticia. Tenemos más inversión, y en este caso inversión en nueva energía, y energía más limpia, y energía más barata que viene en el futuro en El Salvador. Entonces el nuevo gobierno no tiene que dar vueltas innecesariamente, tiene la política nacional que queda como legado, y tiene en marcha esa política nacional, por ejemplo, a través de este esfuerzo de cambiar la matriz. Tan interesante va a ser que la matriz que tenemos ahora, que depende 50% del petróleo, en el 2018 va a depender 14% del petróleo y un poco más del 30%, 40%. ¿Y eso significaría un ahorro también para la economía salvadoreña? Sin ninguna duda. Esa nueva energía, bueno, pongámoslo así, ¿cómo va a ser caro energía solar o energía eólica con energía de búnker y diésel? Está claro que búnker y diésel, que son derivados del petróleo, son más caras. Y por tanto es una gran noticia que tenemos, que cerrando el gobierno, pues hemos puesto en marcha estos mecanismos que traerán nueva energía. Y te decía, en el 2018 va a haber el gran cambio. El petróleo va a bajar de 50 a 14, y la energía de gas natural y la energía solar y eólica va a subir a 40% por lo menos. Esa es una noticia importantísima, que este esfuerzo que busca mejorar la capacidad competitiva en El Salvador, el costo de la energía afecta a las empresas, afecta a los ciudadanos, y en la medida que tengamos energía más accesible, energía más limpia, sin duda es una buena noticia para el desarrollo productivo de nuestro país. Hablemos de los hidrocarburos, Armando, que eso es es un tema sensible también para la población, ¿no? Bueno, el precio de los combustibles, por ejemplo, sí, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, mire, esto no depende mucho del Ministerio de Economía, no es una cuestión que tenga mucho margen de maniobra el Ministerio de Economía y el gobierno, o los gobiernos, sino más bien que depende de los precios internacionales. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para abordar ese tema y para hablar sobre los indicadores, porque cuando usted habla con miembros de la empresa privada de nuestro país, son muy escépticos, son muy pesimistas, incluso dicen, mire, hemos bajado en indicadores, como por ejemplo las exportaciones, ¿no? Es un indicador que según ellos ha bajado en los últimos años aquí en nuestro país. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con Armando Flores, ministro de Economía. Antes de ir a la pausa, decíamos así medio pintado esto del hidrocarburo, porque ciertamente aquí se depende mucho de los precios internacionales, ¿no? Del costo del barril del crudo a nivel internacional, pero por ahí se asoma, digamos, la posibilidad de que se pueda profundizar aún más el tema de Petrocaribe, por ejemplo, para tratar de paliar esta situación. Y bueno, lo ha dicho el presidente electo Salvador Sánchez Serén, que se está valorando realmente hacerlo ya, esta cuestión no de municipalidades a gobierno, como sucede en este momento, sino de gobierno a gobierno, oficializar de alguna manera este tipo de relaciones. Bueno, sobre esto, Romeo, yo creo que es importante que el país dé este paso. Como lo sabes, en el pasado hablamos
cómo veía yo la posibilidad que El Salvador se incorporara a Petrocaribe. Mi opinión es positiva, creo que para El Salvador es una oportunidad. Es una oportunidad que están aprovechando otros países hermanos en Centroamérica. De hecho, la mayoría de países del SICA, de la Secretaría de Integración Centroamericana, son parte de Petrocaribe y no tiene por qué verse menoscabada su soberanía o su relación internacional. Creo que hay que bajarle toda la carga ideológica que esto tiene y hay que situar en esto como lo que es. Es un acuerdo de cooperación energética entre Venezuela y varios países de América Latina y el Caribe, cooperación energética, que sin duda es muy positivo para los países que son parte de ese acuerdo. ¿Qué impacto tendría eso para la economía salvadoreña, por ejemplo? Bueno, impacto en precio de los combustibles, yo creo que muy poco o nada. Y eso hay que decirlo francamente. La gente no tiene que pensar, creo que va a ser muy difícil, que la incorporación del Salvador a Petrocaribe signifique bajar precios de los combustibles. Eso hay que sacárselo de la cabeza, porque Venezuela vende a precio internacional, con la referencia internacional. El beneficio para El Salvador principalmente va a ser en cómo se paga esos derivados del petróleo. Que ahora se paga... Bueno, el mecanismo de pago ahora es un mecanismo de pago casi que funciona de contado. El nuevo mecanismo de pago, Venezuela tiene acuerdo con los países en donde los países le pagan en el corto plazo el 50-60% del total de la factura y a largo plazo queda el 50 o el 40%, depende de cuál sea la proporción negociada. Entonces, el beneficio es que no se paga todo en el corto plazo, eso ayuda a mitigar el impacto de la factura petrolera en el presente, la tira hacia adelante, ¿verdad? Lo cual significa la otra gran oportunidad de que esos recursos se pueden orientar a otras se pueden orientar a actividades del gobierno, primero, y segundo, Romeo, que la deuda se puede compensar en exportaciones. Es decir, hay países, por ejemplo Nicaragua, que su deuda que tiene de petróleo con Venezuela la paga exportándole productos nicaragüenses a Venezuela. Creo que esa es una gran oportunidad que puede contribuir para que se impulsen políticas de mayor incentivo a la exportación de productos salvadoreños y con eso, en lugar de pagar en dólares, se puede pagar con productos a Venezuela. Entonces, como lo notas, se trata de un acuerdo de cooperación energética. Ahí me alegra que el nuevo gobierno esté planteando que van a dar ese paso, que lo han solicitado, que pronto podríamos verlo ya coronado en un acuerdo entre ambos países, entre ambos gobiernos, y sin duda esto puede contribuir a mitigar en parte el tema de la factura petrolera y sobre todo abrir una oportunidad de exportar más productos salvadoreños, en este caso a Venezuela. Ya que hablé de exportaciones, me hacías el comentario antes de que algunos voceros empresariales plantean el tema de que no se ve suficiente incremento de las exportaciones. Yo creo que en esto, Romeo, es importante irse con los datos del Banco Central. Mira esta información, a ver si los amigos me pueden ayudar de nuevo a mostrar este gráfico. Mira lo que tengo acá. Esto es las exportaciones promedio anual en cada periodo presidencial. ¿Qué es lo que tenemos en el gobierno del presidente Funes? En este quinquenio, en promedio por año, fueron 4.900 millones de dólares. 4.900 millones de dólares exportados en El Salvador. Esto es la situación actual. En el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Saca, fueron 3.800 millones por año. Como lo ves, de 3.800 a 4.900, aquí hay 1.100 millones más en el quinquenio actual comparado con el periodo anterior. Y en el quinquenio de Francisco Flores fueron 2.800. Comparado 2.800 con 4.900, prácticamente estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Ahora más exportaciones que con Francisco Flores y ahora 1.000 millones más que con Antonio Saca. Entonces creo que esto lo que muestra es que el país ha venido avanzando en una dirección correcta, aumentando la capacidad exportadora de nuestros productos, abriendo más mercados. De hecho, Romeo, ahora nosotros le exportamos más. Nosotros, El Salvador, le exportamos más a Centroamérica de lo que Centroamérica junto nos vende a nosotros. Es decir, tenemos una balanza comercial positiva. En lugar de que Centroamérica nos vende más a nosotros, nosotros le vendemos más a Centroamérica. Eso te muestra que la economía se viene recuperando, que tenemos más exportaciones, que sin duda podemos avanzar mucho más en esta línea,
pero que es un dato positivo. Porque si hay más exportaciones, Romeo, hay más producción. Y si hay más producción, la economía se está dinamizando. Y si hay más producción, hay más empleo. Entonces, es lógico, es coherente los datos que te doy. Tenemos más servicios de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos más empleo formal creado. Tenemos más exportaciones en el país. Te doy un último dato que muestra qué pasa con la economía real. Mira, aquí está el dato de el acceso al crédito. Mira este dato. Cuando uno revisa el histórico, tenemos que en el año 2013 ya llegamos a 4.700 millones de crédito productivo. Este dato, como lo ves, 2009 al 2013, significa que venimos aumentando el acceso al crédito productivo en el país, lo cual es positivo. En el 2009 fue apenas de 3.600 millones, ahora fueron 4.700 millones, y en la medida que hay más crédito productivo, hay más inversión, y en la medida que hay más inversión, se va contribuyendo a dinamizar la economía. En ese sentido, este es el último dato publicado por el Banco Central. Mira esto. Fíjate que cuando uno mira la economía y ve el crecimiento económico, tiene que irse a qué pasa con el índice de volumen de la actividad económica. Mira este dato. Esto es el índice de volumen de la actividad económica en 29 meses. ¿Qué ha pasado en la actividad económica en El Salvador en 29 meses? Mira, veníamos allá por enero del 2012, allá teníamos 2%, cayó, y ahora, Romeo, hemos llegado a 2.5%. Este es el dato de febrero. 2.5% de índice de la actividad económica, ahora en febrero de 2014, es el dato más alto en 29 meses, lo cual es positivo. Y nuestra expectativa, porque así estamos entregando el gobierno, con mejor dinamismo de la actividad económica, que sin duda es algo positivo, que todos tenemos que ayudarle al nuevo gobierno a seguir en esta ruta del fomento productivo, porque esa es la ruta que nos va a ayudar a generar más crecimiento económico. Qué bien, Armando. Solo decir, bueno, esto contrasta un poco sobre, digamos, el crecimiento económico que ha tenido el país. Si estos números son alentadores, porque así deberían de serlo desde el punto de vista que lo está planteando, ¿cómo es que no es posible o no ha sido posible que El Salvador crezca arriba del 2%? Es decir, lo que todo el mundo se pregunta es, ¿por qué con esta situación tan bonancible que tú me estás mencionando, el crecimiento económico solo alcanzó el 1 punto y algo, 0.7%, ¿no? Por ciento, cuando el promedio de Centroamérica anda por el 2.5%, según datos de la CEPAL. Te estoy mencionando datos de la CEPAL. Según el organismo, la proyección de crecimiento económica para el 2014 en la región será, por ejemplo, para Panamá, ¿no?, del 7%. Oiga usted, Panamá podría crecer un 7% en este año. Nicaragua crecerá un 5% según la proyección. Costa Rica un 4%. Guatemala, según CEPAL, va a crecer un 3.5%. Honduras un 3%, y por último aparece El Salvador con un 2.5%, que es la proyección, ¿no? Esto puede ser más o puede ser menos. Pero hoy por hoy seguimos a la saga del crecimiento de Centroamérica a pesar de estos números bonancibles. Bueno, primero yo creo que los datos que he planteado, Romeo, son datos recientes, son datos que muestran que la economía se está recuperando, son datos que muestran una situación que yo creo que es positiva para el país, pero que sin duda esto muestra el reto también que tenemos, Romeo. El Salvador históricamente ha crecido muy poco, no es un problema de este gobierno. El Salvador históricamente ha tenido un bajo crecimiento. De hecho, en los últimos 30 años el crecimiento promedio ha sido 2.5%, en 30 años, no hablo de 5 años. Y eso realmente hay que encararlo con todo el ímpetu para cambiar esa situación. ¿Qué es lo que le falta a El Salvador? ¿Qué es lo que le ha faltado a El Salvador? Uno, concentrarse en apoyar a la mayoría de las empresas, como ahora lo estamos haciendo, a la micro, pequeña y mediana empresa. En el pasado había un poco más de cierta dedicatoria a ciertas empresas. En el presente es apoyar a todo el tejido empresarial. Y eso refleja, y eso muestra estos avances que tenemos en empleo, en exportaciones, que son muy relevantes. Segundo, El Salvador tiene que empujar más fuertemente una atracción de inversiones extranjeras. Te comentaba, cerrando el gobierno del presidente Funes, se ha logrado la mayor inversión productiva en la historia de El Salvador, Romeo.
este dato de 1.200 millones de dólares en energía es la mayor inversión productiva, inversión extranjera, inversión productiva en la historia de El Salvador. Firmados los contratos. Es decir, El Salvador ha tenido un problema también histórico de bajo nivel de inversión extranjera. Es muy bajo. ¿Por qué? Bueno, las razones son distintas. En el caso del gobierno de Francisco Flores, en 5 años fue 1.200 millones. En 5 años, 1.200 millones de atracción de inversión extranjera. En este gobierno ya lleva 1.400, 1.500. Es poco, sin duda es poco. El Salvador tiene que hacer un esfuerzo de poner en marcha una estrategia más agresiva de atracción de inversiones. Yo creo que y entonces, Armando, Proesa, por ejemplo, ¿ha estado haciendo bien su trabajo o no ha estado haciendo bien su trabajo? ¿Qué factores influyen para que no se dé para que el país no sea atractivo en esa materia? Yo creo que El Salvador ha sido muy conservador en la estrategia de atracción de inversiones. Yo lo digo francamente. Creo que el trabajo de Proesa en este quinquenio es un trabajo que fue importante. Ese esfuerzo, por ejemplo, se refleja en el dato de exportaciones, porque Proesa tiene 2 pies. Uno es apoyar exportaciones y otro es apoyar inversiones. Creo que el tema de inversiones se quedó corto. La estrategia todavía no logró ponerse en marcha con suficiente fuerza, aunque se han logrado algunas inversiones importantes. Por ejemplo, la semana pasada se anunciaba una inversión de cerca de 100 millones de dólares de una industria peruana que se instala en el país. Ya te comentaba, dejamos una inversión grande en materia energética de que puede alcanzar los 1.200 millones de dólares. Pero, Romeo, los vecinos están hablando de saltar en grandes ligas. Yo estuve en Honduras hace algunas semanas y Honduras se está planteando en 5 años una atracción de inversiones que ronda los 10.000 o 15.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que El Salvador necesita fortalecer la estrategia de atracción de inversiones y por eso creo que es importante la aprobación legislativa de la ley de Proesa. No teníamos una institución rectora de la atracción de inversiones con una ley, dependía de un decreto ejecutivo. Creo que demoramos para fortalecer la capacidad instalada que pudiera empujar más fuertemente una estrategia más efectiva. Armando, ¿qué buscan los inversionistas en un país? Tú que conoces esta temática y después decime tú qué o cuánto hemos avanzado en esas líneas, ¿no?, que buscan los inversionistas. Yo creo que lo primero es atención, es información y es facilidad e incentivos. Atención, es decir, ¿cómo atendemos a los inversionistas que quieren instalarse en El Salvador? Yo creo que, bueno, en mi caso personal, yo te lo debo decir, puse todo el empeño para atender a todos los inversionistas o potenciales inversionistas y creo que ese esfuerzo en algunos casos dio resultados positivos, pero creo que esto tiene que ser más en sintonía del país. ¿Cómo atendemos a los inversionistas? ¿Qué información les damos? ¿Cómo los cuenteamos? ¿Cómo los entusiasmamos? Mira, en otros países, Romeo. ¿Cómo le facilitamos? ¿Cómo le facilitamos la tramitología? Yo creo que eso falta en El Salvador. Nosotros como ministerio hemos avanzado, te comentaba, mejorando la tramitología, pero El Salvador tiene que ponerse más en sintonía de este esfuerzo, de una estrategia más agresiva de atracción de inversiones. Me parece que El Salvador tiene potencialidades. Por ejemplo, la capacidad de trabajo de nuestra gente. Eso es reconocido aquí en el mundo. La capacidad de trabajo de nuestra gente es un valor, es un tremendo valor que atrae a los inversionistas. Segundo, Romeo, la institucionalidad en El Salvador. En El Salvador tenemos leyes, tenemos instituciones que funcionan y que cada día funcionarán mejor. Eso también es atractivo para los inversionistas. Creo que hay que revisar los incentivos. Hay países vecinos, Honduras, Nicaragua, que como incentivos, por ejemplo, me cuentan que les ofrecen tierras y casi que regaladas o de gratis o en condiciones muy excepcionales. Nosotros no tenemos tierra para ofrecer tanto a los inversionistas, pero ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuál es el marco de incentivos? No digo... ¿Y se han identificado ese marco de incentivos o no? Proesa hizo un evento, ha hecho un estudio que lo publicó hace un par de semanas que justamente plantea este tema de que hay que revisar el marco de incentivos. Hablando de eso, Romeo, sin duda es muy positivo que las empresas instaladas, por ejemplo, en zonas francas y las empresas que se dedican a servicios internacionales
mejoraron los incentivos a través de las reformas legales que se aprobaron el año pasado. Entonces, hemos dado pasos, creando, institucionalizando y dándole certeza jurídica de los incentivos a esas empresas. Eso es positivo. Pero creo que tenemos todavía un espacio para revisar y para mejorar el marco de incentivos y para generar mejores condiciones de atracción de inversión extranjera, que sin duda es importante, es urgente para El Salvador. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial y los incentivos tienen que estar dentro del marco de lo que se permite, la Constitución. La ley, porque exactamente. Antes los incentivos eran, fíjese usted cómo eran los incentivos antes, es decir, hacerse el ojo pacho cuando una empresa se venía a instalar aquí en el país, violaba los derechos laborales de los trabajadores y entonces el Ministerio de Trabajo no hacía nada. Y eso lo tomaban como un incentivo, es decir, mire, no me venga a molestar por lo menos, con que no queremos venir a este país. Y usted, cuando hay digamos, una denuncia, me viene a acosar, entonces, pues parte de los incentivos era no llegar a molestarle, ¿no? Así que yo creo que eso ha cambiado bastante y creo que hay que trabajar en verdaderos incentivos fiscales, podría ser como sucede en otros países, habría que buscar la manera, ¿no? Por eso le preguntaba al ministro de Economía qué incentivos se han identificado para poderlos desarrollar probablemente a futuro. Pausa, regresamos. Bueno, en breve vamos a ir hasta la Radio 109, vamos a continuar conversando con Armando Flores, ministro de Economía, estamos hablando sobre los incentivos y sí creo que es importante, ¿por qué otros países lo pueden identificar y hacerlo? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Somos países similares en muchos aspectos, si quieres se los menciono así rápidamente, algunos que se me vienen a la mente. Somos similares en corrupción, porque hay corrupción de alguna manera, no todos los países tienen niveles de corrupción, unos más, otros menos. Somos países similares en cuanto a la delincuencia, la violencia. Guatemala lo tiene Honduras. Somos países similares en cuanto a las idiosincrasias que tienen estos países. Así que si estos países lo pueden hacer, como Nicaragua, que está creciendo, va a crecer al 5% según la CEPAL, la pregunta es, ¿por qué aquí no? Somos países también que somos similares en cuanto a la confrontación, ¿no? Esto ideológico. Entonces, algo está fallando ahí que necesita activarlo, si se quiere decir de esa manera. Identificarlo y ponerlo en marcha, pues dicho. Totalmente de acuerdo contigo, Romeo, y creo que como cerraste el segmento anterior, me parece que es la manera más apropiada de hablar del tema incentivos. Cuando yo hablaba de incentivos, justamente no se trata de ofrecerle un cheque en blanco a los inversionistas. Se trata de establecer las reglas claras, Romeo. En el país, yo te decía, una cosa positiva es que tenemos institucionalidad. Y qué bueno que en este gobierno que está saliendo y en el gobierno entrante sin duda será más profundo este esfuerzo, que hay mayor respeto a los derechos laborales. Por ejemplo, los derechos laborales de las y los trabajadores en la maquila viene mejorando y puede mejorar más esas condiciones. Por cierto, te comento, hace algunos días envié a la Casa Presidencial una propuesta de reglamento que pone en marcha las nuevas reglas en el tema de las reformas a la ley de zonas francas. En ese reglamento se establece, por ejemplo, un mejor mecanismo de participación de las y los trabajadores en forma individual o organizados en sindicatos en los mecanismos de seguimiento en el trabajo de las maquilas. Creo que El Salvador tiene que seguir avanzando en esta ruta de mayor participación, de mayor diálogo, de reglas claras, y que esas reglas nos permiten incentivar más el desarrollo productivo. También no se puede en absoluto hablar de incentivos que signifiquen no cuidar los derechos ambientales y los derechos a la salud de nuestra gente. Ese es un tema fundamental. Tenemos un país con un nivel alto de vulnerabilidad y por tanto las inversiones tienen que leer estas particularidades del Salvador y por tanto nosotros en El Salvador tenemos que buscar la manera de convencer con nuestra capacidad a estas nuevas inversiones. Yo estoy seguro que podemos hacerlo. Hay que afinar la estrategia, hay que identificar y precisar mejor esos mecanismos de incentivo y hay que aprovechar el talento que tenemos. Y a eso sumarle tres motores que son importantes, que están ahí, que todavía no arrancan, ¿no? Uno es el Fomilenio 2. Sí. Digo, hablando del crecimiento global que necesita el país y de los incentivos que necesita, está el Fomilenio 2, está el Puerto de la Unión,
que todavía no se pone en marcha, y está también la dinamización y modernización del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Con esos tres actores o motores, si usted quiere llamarle, pues yo creo que se logra dar un salto cualitativo importante, o se lograría dar un salto cualitativo. Nosotros pensábamos, Romeo, que estos temas que ha llevado el gobierno saliente son temas que requieren, como se ve, ya la atención al más alto nivel y el compromiso al más alto nivel del gobierno entrante. Ahí me alegra mucho, por ejemplo, cómo el presidente electo, el vicepresidente electo y el nuevo equipo de gobierno están dándole seguimiento al tema de Fomilenio 2. El país le vendría muy bien esa cooperación de Estados Unidos, y esa cooperación les sería de gran beneficio para el desarrollo de la zona costero marina, que va además a activar más inversiones en esa importante zona del país. Y como decía, los otros grandes proyectos del puerto, el aeropuerto, sin duda son importantes. Hay que recordar, Romeo, que parte de este nuevo marco legal que se queda como legado de este quinquenio es la ley de socios públicos privados. Una ley que fue muy polémica, que fue muy discutida, pero que al final hay un acuerdo en el país de que es una ley que es necesaria. Es una ley hablando de reglas para los inversionistas y de incentivos para los inversionistas. Es una ley que va a ayudar a poner este entramado de incentivos y de apoyos a nuevas inversiones, y yo creo que tenemos que apoyar para que El Salvador siga avanzando. En esto creo que es un momento muy importante en donde el país entero tiene que cerrar filas para avanzar en esta línea. Te comento, el próximo lunes vamos a hacer una entrega oficial al gobierno entrante del plan de trabajo de transformación productiva que hemos dialogado y acordado con el sector privado. Este servidor, como ministro, preside el Comité de Fomento a la Producción. Ese comité es el resultado de la Ley de Fomento a la Producción, y ese comité es un espacio de diálogo, el sector público, el sector privado y la academia, y tenemos un plan, Romeo, un plan para hacer la transformación productiva en El Salvador, un plan que prioriza sectores, ya que hablaste de puerto y aeropuerto, sectores priorizados para que El Salvador crezca más: aeronáutico, electrónico, química y farmacia, plástico, servicios empresariales a distancia, sectores identificados, sectores sobre los cuales tenemos ya una hoja de ruta, y sectores que estamos seguros que son sectores ganadores para crear empleo, para crear inversión, siguiendo ese plan que vamos a entregárselo el otro lunes ahí al nuevo gabinete entrante, como parte del esfuerzo de transición. Nos parece que El Salvador tiene una gran oportunidad. Siguiendo las políticas nacionales definidas, siguiendo los planes que tenemos y siguiendo este impulso, este apoyo fuerte a la micro, pequeña y mediana empresa, sin duda El Salvador va a tener mejores días en el próximo quinquenio, Dios mediante. Bueno, estás hablando un poco, Armando, de las cosas que quedan pendientes, ¿no? Ya hablaste tú, por ejemplo, en el tema energético. Creo que queda un plan estratégico muy claro, muy planteado, y hay otros temas, me imagino, que sí quedan pendientes respecto a esto. Yo creo que para mí el país tiene en una agenda pendiente prioritaria el tema de las inversiones, y en esto me alegra mucho que hemos dado pasos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos firmando un convenio con México para conocer y poner en marcha la experiencia mexicana, de manera de lograr mejorar la tramitología y una mejora regulatoria. Porque el tema de este reto de las nuevas inversiones tiene que ver con tramitología, Romeo. Y tramitología tiene que ver con la ausencia en El Salvador, por ejemplo, de una autoridad, como hay en México, de una autoridad nacional que ayude a darle rapidez a los trámites, la tramitología que sea ágil. Eso creo que es parte del esfuerzo que el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de poner en marcha. Armando, vamos a saludar a Tony Cabezas de la Radio 109. Está listo ya para preguntar, por supuesto, ¿no?, al ministro de Economía. Tony, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Hola, ministro. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Cuando lo veo me pongo a pensar en el precio de los frijoles. ¿Ah? que se ha incrementado. Y, bueno, así me inauguró Romero en la entrevista, hablando así de los comenzamos, frijoles. hablando un poco sobre el precio de los frijoles. Hay tweets de la defensora del consumidor que me parece que en estos momentos hay una actividad donde dice, bueno, tal vez no es que haya escasez, puede que haya acaparamiento.
Creo que especulación del mercado. Especulación, y creo que se han suspendido las exportaciones. ¿Nos confirma todo esto, ministro? Como no, muchas gracias, Tony. Un saludo para usted y los amigos y amigas Radio Escuchas. Como usted lo ha dicho muy bien, le comentaba Romeo iniciando la entrevista que sabía que la Defensoría del Consumidor hoy de madrugada se fue al centro de San Salvador a hacer una inspección a los grandes comerciantes y comercializadores de frijol. Yo creo que es positivo que tengamos una institución del Estado como es la Defensoría, vigilante y en el terreno, verificando qué pasa. Lo que sucede es que tenemos producción suficiente de frijol, hay suficiente oferta de frijol, la presión que hay sobre el precio es porque los países vecinos han tenido problemas de cosecha y estuvieron generando un atractivo de mayores exportaciones salvadoreñas de frijol a esos países. Por eso el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura la semana pasada informamos que tomábamos como acuerdo la restricción de las exportaciones de manera temporal, de manera que logremos dar como señales de cuidar la oferta, el mercado local y con eso ayudarle a la familia salvadoreña a tener precios razonables del frijol, de manera que la producción nacional sirva para el consumo nacional y por supuesto que la producción nacional también contribuye al comercio regional, pero en ese orden de importancia, primero el consumo y la producción nacional. Estoy en el tuit, mira, de la Defensoría, dice operativo inició a las 4 a.m. a transportistas mayoritarios, ¿no? Mayoristas que venden frijol a proveedores de la calle Gerardo Barrios, o sea que están incluidos los que abastecen ese sector. Dice, no estamos frente a una situación de escasez de frijol, sino más bien que se investiga prácticas abusivas, que es el término que está utilizando Yancy Urbina, que ha publicado algunas fotografías de este operativo que se ha desarrollado en el centro de San Salvador. Así es que, ciertamente, ¿no? Esto confirma que hay una inspección in situ de esta situación, Tony. A ver, lo otro que está pasando, y introduzco aquí a nuestra invitada, la viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol, es un incremento en la actividad, bueno, nos decía, se despierta y se duerme, el volcán Chaparrastique en las últimas horas. Bienvenida, Lina Pol, a la frecuencia de Canal 12. Bueno, muchas gracias, un saludo Romeo y por supuesto un saludo a nuestro amigo Armando. Buenos días, Lina. Ministro, mucho gusto. Efectivamente hemos tenido ahora incrementos sustanciales en las vibraciones internas del volcán. Protección Civil desde el día de ayer está ya organizando a todas las comunidades para salvaguardar sus vidas, su integridad. Estamos ahí de lleno haciendo un monitoreo reforzado de este volcán que está en muchísima actividad. En este momento hemos tenido unidades de vibración las más altas desde que pasó el evento del 29 de diciembre del año pasado. Bueno, y no se descarta, ¿no, Lina? Entiendo, un nuevo evento. No, todo lo contrario. En realidad estamos ahora ante algunos elementos premonitores de una erupción. Estamos en una alta probabilidad de erupción de este volcán, quizás en los próximos días. Estamos por eso reforzando este monitoreo. El volcán siempre está buscando su estabilización, no logra hacer la erupción afortunadamente, pero no podemos descartarla y la probabilidad es mayor ahora. Muy bien, Tony. Pues así nos quedamos, vamos a ver qué pasa con los frijolitos, ¿verdad? Buen provecho. Muchas gracias, saludos para ti, Tony, y a la viceministra de Medio Ambiente de nuestro país. Hasta luego. Gracias. Feliz día, nosotros entonces, vamos a aprovechar para ver pero precisamente que se despierta un truqueado, se vuelve a calmar. Tenemos un material ya sobre demasiado. este operativo que realizó la Defensoría del Consumidor. Adelante con ese material, veámoslo. Gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana a usted que está en compañía de Hechos AM. Le cuento que desde las 4 de la mañana la Defensoría del Consumidor realiza verificación de precios en los granos básicos en el principal centro de abastecimientos que es la Gerardo Barrios, como la conocemos, esto en el centro de San Salvador. Se encuentra conmigo Yancy Urbina, quien nos va a explicar en qué consiste este plan que se tiene desde muy temprano. Efectivamente, muy buenos días. La Defensoría del Consumidor amplió esta madrugada su plan de inspecciones que iniciamos la semana anterior, ahora al sector de transportistas de granos básicos que opera en la principal plaza, como es la calle Gerardo Barrios, en nuestro país, que determina precio a nivel nacional. Quiero decirles de que este plan de inspecciones va acompañado de otras acciones
que ya se han iniciado, como es el requerimiento de información a proveedores, a 28 proveedores que son los mayores comercializadores y distribuidores de productos de granos básicos, principalmente de frijol. Y también va acompañado de otras medidas que ha tomado el Sistema Nacional de Protección al Consumidor a través del Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura, que es la de suspensión de los permisos de exportación para el frijol rojo de nuestro país. Estas dos medidas, varias medidas, junto con la que hoy estamos realizando, obedecen a una preocupación importante de este gobierno, que es la de la protección de los derechos económicos de las personas consumidoras, contribuir al efectivo cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, pero también a garantizar la seguridad alimentaria de la población, que, como todos conocemos, el frijol es un producto esencial en la dieta alimenticia. Se me agota el tiempo, pero ¿qué hallazgos han encontrado esta mañana? Esta mañana hemos encontrado producto en el mercado, quiere decir el mercado está abastecido, hay producto disponible, no estamos enfrentando ningún problema de escasez. Hemos encontrado precios muy similares a los de la semana anterior. Esto indica que el precio no ha continuado incrementándose semana a semana como lo hemos venido experimentando anteriormente, y esperamos que ese comportamiento tienda a la estabilización del precio, ya que, como le he mencionado, son medidas que integralmente procuran asegurar que en nuestro país el frijol rojo pues sea un frijol disponible, pero también a un precio accesible de la población. Muchísimas gracias, ya lo escuchó usted. Si usted tiene alguna denuncia también de este o cualquier otro producto, recuerde que puede abocarse a la Defensoría del Consumidor. Esa es la información que tengo. En la emisión del mediodía ampliamos todos los detalles. Buenos días. Buenos días, Alejandra, muchas gracias. Tengo que despedir al ministro de Economía, Armando Flores, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, un gusto. Muchas gracias, Romero. Y suerte. Muchas gracias. En lo que resta. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y qué bueno que la Defensoría esté en la calle. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Voy a hacer una pausa comercial, breve pausa comercial, y regreso ya para el cierre de Hechos AM.